son las pruebas de aislamiento, lo primero que quiero que conozcan es el dispositivo con el que se desarrollan. En este caso es un probador de aislamiento marca Fluke 1507, le llaman comúnmente megómetro porque pues mide resistencias altísimas para comprobar aislamiento. Tenemos pues unas funciones, aquí tenemos una perilla con varias funciones. La primera que vemos aquí es voltaje. Este dispositivo como tal nos permite probar hasta 600 voltios. En la industria son 440, 220, casi siempre, aunque hay medidas mucho más altas para motores de altos voltajes o tensiones, digamos que media tensión, pero ya con voltajes superiores a 600 voltios. Tenemos entonces aquí esta parte azul nos permite probar. Si pulsamos este botón azul nos dice que la batería está en 4.6 voltios, o sea que está bien. Luego pasamos aquí vemos el símbolo de omega, nos permite probar la resistencia, nos da una medida de resistencia que en este caso nos sirve para comprobar las bobinas, qué resistencia tienen las bobinas, si la bobina está abierta o si tiene una resistencia en especial. Pasamos a 1000 volts, aquí ya entramos en materia con lo que es la prueba de aislamiento. A través de este terminal que vemos aquí, insulation o aislamiento, a través de este terminal con común se inyectan 1000 voltios entre las, digamos que las bobinas o entre el chasis y las bobinas para comprobar cuánto aislamiento hay en ese momento. 1000 volts que nos permite probar desde 0,1 ohms hasta 10 gigaohms de aislamiento. Luego vamos aquí a 500. En 500 voltios nos permite probar desde 0,1 ohms hasta 550 mega ohms, o sea millones de ohms. Si nos vamos a 250 nos permite probar hasta 220 mega ohms. Aquí en 100 voltios nos permite probar hasta 110 mega ohms y en 50 hasta 55 mega ohms. Entonces, al inyectar a través de este terminal una tensión, esto nos va entonces a hacer, digamos que a inyectar ese voltaje en las bobinas, vamos a comprobar cuánto aislamiento tiene cada uno de ellos. Tenemos una tecla, un botoncito TEDS, que cuando lo presiono quiere decir que por aquí están saliendo 1000 voltios y aquí te voy a conectar el común. Entonces vamos a mostrar rápidamente de qué se trata. Aquí vamos a conectar la primera, insulation. Aquí encontramos un botón, hace lo mismo que este botón. Vamos a conectar la punta común. Punta común. Viene con unas pincitas. En este caso para mayor comodidad podemos conectar aquí. Pinza para ubicarla en el chasis de un motor. Y aquí para conectar en un grupo de bobinas, en el caso que vamos a probar un motor o si vamos a probar un transformador, pues allí lo podemos hacer. Entonces vamos a hacer una prueba real, una prueba práctica de cómo podemos hacer un proceso de aislamiento, una prueba de aislamiento a un motor con todo su procedimiento. El terminal que vemos aquí es el terminal para comprobar resistencia entre común y ese terminal que conectaremos ahora en la prueba. Vamos a verificar cómo aquí podemos hacer prueba de resistencia. Entonces vamos al siguiente paso. Por aquí dejo la tabla que nos recomienda la IEEE 43000 para tener las medidas mínimas de aislamiento. También la norma nos habla de un voltaje que se debe aplicar de acuerdo a la corriente nominal. A cada equipo de motores de 440 debemos aplicarle 500 voltios. Teniendo en cuenta esto, conectamos a chasis y al grupo de bobinas. Estamos conectados, vamos a la perilla, vamos a ubicarnos, en este caso vamos a ubicarnos en una medida intermedia que son 500 voltios. Sabemos que en esta medida podemos probar hasta 550 mega ohms, que sería un buen aislamiento. Vamos a probar si está en ese rango. Vamos a presionar aquí el botón TEDS y vamos a la prueba. Automáticamente nos da 550 mega ohms, quiere decir que está bien aislada esta primera bobina y que quizá la medida esté por encima de 550, 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas. Podemos probar, si queremos una prueba precisa, ya sabemos que hay un aislamiento bueno, podemos ir a 1000 volts y sabemos que nos permite probar hasta 10 gigaohms. Vamos a probar cuánto aislamiento tiene esta bobina con relación al chasis.
está por encima de 6 gigaohms, quiere decir que tiene un aislamiento excelente. Recuerdo que esto es una prueba demostrativa, la verdad cada equipo maneja una corriente nominal y de acuerdo a esa corriente nominal se suministra el voltaje adecuado. Este motor es a 440, la probamos a 500 voltios, que es lo que determina la norma. Aquí también debemos retirar todas estas laminillas para hacer una prueba de cada una de las bobinas con respecto al chasis y así tener una medida mucho más clara al realizar el aislamiento. Bueno, la segunda prueba de aislamiento, como les decía, es muy importante. Vamos a probar que las bobinas estén aisladas. Para eso deben verificar las bobinas. Ustedes analizan en los terminales cómo están marcadas. Aquí tenemos U1, U2, sería la primera bobina, sería W1, W2 y B1, B2. Entonces vamos a probar que U y B tengan aislamiento. En este caso está V y W. Vamos a colocar una punta en U y otra punta en V. Si presionamos test en 1000 voltios, nos va a dar la prueba de qué aislamiento hay entre estas dos bobinas. Tenemos un aislamiento aproximado de 820 megaohms. Es un buen aislamiento, Vamos a pasar entonces a probar U con W. Vamos a ver cuánto nos da U con W. Y nos da un aislamiento más alto, por encima de 1 giga. Estamos hablando de alrededor de 1.2 gigaohms aproximadamente. Allí comprobamos que las bobinas tienen un buen aislamiento. La última prueba que puedo hacer es entre V y W para verificar estas dos bobinas. Y también estamos por encima de 1 gigaohm. Quiere decir que hay un buen aislamiento entre bobinas. Esta sería la segunda prueba, muy importante. Ya corroboramos que con relación al chasis hay buen aislamiento, excelente. Con relación a las bobinas hay aislamiento. Lo último que faltaría por comprobar es la resistencia que hay entre bobinas, y para eso vamos a utilizar el terminal de resistencia. Ya podemos desconectar esta punta, desconectar completamente, vamos a dejarla aquí aislada y vamos a conectar la punta de resistencia para probar entre bobinas. Entonces aquí tenemos las siguientes bobinas. Como les decía, aquí tenemos U1 y U2. Esta sería la primera bobina que vamos a comprobar. Vamos a ver qué cantidad de ohms tiene cada bobina. En realidad la resistencia entre los motores es muy baja. Podemos encontrar resistencias de 20, 10, 15, 8 ohms. Entonces no se aterren si les da una resistencia pequeña, porque esa es la magnitud aproximada que manejan los motores. Entonces aquí vamos a colocar las dos puntas en una bobina y nos debe dar pues, una cantidad de ohms, pero por lo regular es pequeña. Vamos a presionar TETS y aquí nos dice que esta bobina mide 9.29 ohms. Decimos que es una bobina que está buena. Las otras bobinas deben estar aproximadas 9, 10 aproximadamente, 9, 10 hasta 11. Está bien. Vamos a probar entonces. Aquí tenemos a W y vamos a probar a V1 con V2 y vamos a ver presionando test cuánto nos da esta bobina. Esta bobina dice que está en 10.30 ohms aproximadamente, 10.40, 10.30, bueno, esa es la medida aproximada, 10.32. Y la última bobina que falta por probar es la W1 y W2, que sería esta. Vamos a ver cuánto mide esta bobina con relación a las otras. ¿Sí? 9.27. Quiere decir que las bobinas están en perfecto estado. Acabo de pasar la prueba de aislamiento y ya cualquier otra novedad que tenga el motor ya habría que verificar rodamientos y pues otro tipo de detalles
que hay que tener en cuenta. Entonces esto es básicamente la funcionalidad de este dispositivo. No solamente pueden probar motores, pueden probar transformadores, pueden hacer un proceso de aislamiento de cables a través de bandejas. Bueno, tiene muchas aplicaciones. Esto es por el momento. Les agradezco su participación y si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues lo pueden anunciar. Muchísimas gracias.